Muy buenas familia, aquí Nacho Sala, experto en liberación de bloqueos inconscientes que impiden al emprendedor monetizar y rentabilizar su negocio. Hoy traigo aquí un vídeo que realmente va a ser transformador si lo aplicas a diario en tu vida y eres consistente con ello. Y es la herramienta de dejar ir. Es uno de lo que más ha transformado a este personaje, a Nacho, con respecto a todo. Es decir, no solo a nivel personal, sino también con la facturación de su negocio. Es lo que me ha permitido atraer clientes que han estado dispuestos a pagarme high tickets sin yo irlos a buscar, sino que me han ido a buscar a mí. Es decir, es una herramienta que te permite generar un campo magnético capaz de atraer clientes con facilidad y sin que tengas que invertir en publicidad, etcétera. Pero antes de empezar a explicarte de qué va esta herramienta y cómo la puedes aplicar en tu día a día, que sepas que aquí debajo en la biografía tienes un enlace por si eres emprendedor digital, eres coach, formador, entrenador personal y te gustaría poder identificar esas limitaciones inconscientes que impiden que despegues con tu negocio. Tienes el link en la descripción por si quieres agendar una llamada 1-a-1 de forma gratuita para que indaguemos en eso. Dicho esto, vamos al lío. Esta herramienta es súper poderosa si la comprendes en profundidad y tienes la voluntad de aplicarlo en todo momento y en toda situación. Y te voy a decir una cosa, hay momentos que no es fácil aplicarlo. Hay momentos que hay mucha resistencia del ego, mucha resistencia de la mente, donde no quiere liberar todo lo que se tiene que liberar. Antes de pasar a la explicación teórica y de la práctica, quiero explicarte un poco cómo funciona el mundo de los efectos y cómo funciona nuestra realidad que estamos experimentando. Tienes que comprender que el mundo que ves no es real. Fíjate cómo empiezo. El mundo que ves no es real. Es tus propios pensamientos proyectados al mundo. Lo que tú estás percibiendo y experimentando es una consecuencia de la identidad que has fabricado todo este tiempo acerca de ti. Y esa identidad está creada por un montón de sistemas de pensamiento, recuerdos, memorias e información. Toda esa información la proyectas en tu realidad. Por lo tanto, podemos ver claramente que todo es un reflejo de aquello que sostenemos a nivel mental, a nivel consciente o a nivel inconsciente. Pero a su vez, esos pensamientos son una consecuencia de tu campo energético, de tu campo atractor. Aquí te voy a poner una secuencia que el doctor David Hawkins nos explicó súper detalladamente y súper bien explicado. Durante mucho tiempo en el paradigma newtoniano, en el paradigma lineal, se ha pensado que la secuencia de abajo A causa B y B causa C. ¿Qué significa eso? Que si de alguna manera no estás teniendo clientes es porque no estás haciendo ciertas acciones y esas acciones no te están dando cierta rentabilidad. Esa es la secuencia de abajo. A causa B y B causa C. Pero realmente esto no funciona así. Esto funciona en un proceso mucho más detallado y mucho más amplio, que no esta a simple vista. Es que en realidad lo que causa esa secuencia, es decir, el mundo de los efectos, los resultados que estás teniendo, es tu campo atractor, que es lo que se le llama el ABC completo. Ese campo atractor es toda la información que tú tienes registrada de toda tu existencia. Esa información son campos vibracionales. Todo eso que tú estás sosteniendo a nivel inconsciente y a nivel consciente, toda esa información es tu campo atractor. Ese campo atractor es lo que hace que veas el mundo tal y como lo ves. Entonces, donde hay que producir el cambio siempre es en la verdadera causa. No es en el mundo de los efectos. No tienes que cambiar de estrategia, no tienes que buscar clientes, no tienes que aplicar un montón de acciones para así generar resultados. Y así yo me pasé muchísimo tiempo cuando empecé a emprender. Yo solo me enfocaba en contratar mentores millonarios que me enseñasen estrategias que me permitieran facturar. Y nada de eso tenía resultados. Hasta que dejé de poner el foco en el lugar equivocado, en el mundo de los efectos, y empecé a ponerlo en la verdadera causa, en el campo atractor. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un campo atractor que se convierta en un campo vibracional capaz de atraer clientes? De eso se trata el vídeo. Y esto es lo que nos va a aportar el dejar ir. Aquí es donde ya vamos a entrar en materia y vamos a ver de qué manera aplicarlo en nuestro día a día. Al final tenemos que liberar ese campo energético de baja frecuencia, todas esas vibraciones que sostenemos que impiden que podamos lograr esos objetivos con más facilidad. Esos campos vibracionales de baja frecuencia, que dentro de la escala del DOC de David Hawkins están por debajo de 200, es lo que mantiene una resistencia a eso que queremos alcanzar.
Por lo tanto, la idea es subir de nivel de conciencia por encima de 200. Cuando uno calibra por encima de 200 y está vibrando la mayor parte de su tiempo en niveles que son íntegros y son vibraciones elevadas, hay mucha más energía para afrontar todas esas situaciones. Si no, hay poca energía para poder entregarte al máximo en cada una de ellas. Así que la idea es apartar esos obstáculos, es decir, esos campos de energía de baja frecuencia que nos están limitando. Y esto es lo que nos ofrece el dejar ir. El dejar ir nos enfoca en los pensamientos, el dejar ir nos enfoca en el cuerpo, el dejar ir se enfoca en el campo vibracional. Fíjate lo poderoso de esto. Si sabemos que los pensamientos son una consecuencia de nuestro nivel de conciencia, donde tenemos que corregir es en el nivel de conciencia, no en los pensamientos. Tú te puedes pasar toda la vida intentando corregir pensamientos, que si tú no vas a la verdadera raíz, al campo vibracional, no te vas a liberar de nada de eso. Imagínate que tú estás vibrando en miedo a la hora de afrontar algo en tu negocio. Quieres subir contenido a redes sociales o te vas a enfrentar a una venta. Se despierta el campo energético de miedo. Ahí van a empezar a venir un montón de pensamientos relacionados a ese campo de energía. ¿Y por qué sucede que en determinadas acciones se despierten densidades vibracionales? Porque estás conectando con un recuerdo o una experiencia de tu pasado. Si quieres subir contenido a redes sociales y el miedo que tienes es al miedo a lo que te puede hacer el mundo y lo percibes como una amenaza porque te van a juzgar, lo más probable es que en tu pasado hayas tenido un trauma donde cuando te exponías a expresar lo que pensabas y sentías, recibías un ataque por parte de tus padres. Eso genera un impacto emocional de niño, pero el niño normalmente lo que hace para poder sobrevivir es reprimirlo, es estancarlo. Y van pasando los años y constantemente va reprimiendo eso. Se van acumulando miles de pensamientos dentro de esa emoción, convirtiéndose así ya en un sentimiento, en un campo vibracional. Entonces, cada vez que te enfrentas a una situación donde te recuerda a esa experiencia del pasado, se despierta en ti ese campo energético. A eso se le llama engrama. Hay como un lapsus donde rápidamente la mente interpreta eso como una amenaza por las experiencias vividas en el pasado. Así que tenemos que comprender que el mundo que ves no es la realidad ni es el momento presente. Estás constantemente trayendo los recuerdos de tu pasado al momento presente. Si queremos liberarnos de eso, vamos a tener que soltar toda la carga que registramos en nuestro pasado. Y no es poca, es bastante. Así que lo que tienes que tomar conciencia es que hay mucha energía reprimida porque lo hemos ido estancando durante mucho tiempo. Esto es como una olla a presión, donde se le va metiendo gas y no se le permite salir. A medida que vas acumulando el gas, si no se libera, eso va a acabar petando, cogiendo así formas de niveles de conciencia que no van a parar, niveles de ira, rabia, pena, apatía. Y entonces lo que tenemos que hacer es que a medida que van surgiendo esas resistencias en nuestro día a día, empezar a aplicar el dejar ir, que es permitir que se desarrolle la energía en su tiempo. Y si hemos reprimido durante mucho tiempo, vamos a tener que estar un buen periodo liberando y permitiendo que salga. Es como abrir esa olla a presión y que vaya saliendo todo ese gas que ha sido estancado durante mucho tiempo. Muchas veces pensamos que la resistencia que tenemos es a esas acciones que nos producen miedo, pero realmente no es exactamente eso. A lo que nos estamos resistiendo es a experimentar el mismo miedo. No tenemos miedo a la acción, tenemos miedo al miedo y estamos constantemente evitando esos campos vibracionales de baja frecuencia. Y la mente utiliza muchas estrategias para que no conectes con esos campos energéticos, ya sea anclajes de poder, que esto se ve mucho en PNL. ¿Te encuentras mal? Voy a aplicar un anclaje de poder para así sentirme bien. Eso lo que está haciendo es reprimirlo. Y es uno de los mecanismos del ego, la represión y la supresión, el escape y la expresión. Son todos esos mecanismos que utiliza la mente para que no experimentes esos estados de conciencia. Pero lo que estás haciendo es seguir acumulando esa energía, seguir estancando esa olla a presión hasta que llegará un momento donde pete. Entonces, en vez de evitar o rechazar esos campos energéticos de baja frecuencia, lo que vamos a hacer es aceptar que están en nosotros, es integrarlos en nuestro día a día. No voy a huir de eso. Voy a enfrentarme, voy a atravesar ese miedo, voy a atravesar esos campos vibracionales de baja frecuencia y voy a permitir que se desarrolle en su ritmo. En el momento que simplemente mantengo una observación y me adentro completamente a esto que estoy sintiendo, poco a poco se va a ir liberando esa energía. No sabemos cuándo se va a liberar. Lo importante es no tener la expectativa de que se vaya ya, porque entonces me sigo resistiendo. De lo que se trata es de soltar toda resistencia a experimentar la situación que estoy viviendo. Es permitir que la vida se desarrolle tal y como es, sin juzgarla ni condenarla. En realidad no hay ninguna situación que sea ni buena ni mala. Es decir, la vida tiene un constante desarrollo y una constante evolución.
Somos nosotros que juzgamos las experiencias que van sucediendo en nuestro día a día por las interpretaciones que le damos. Y esas interpretaciones es el engrama, ese recuerdo que tenemos de nuestro pasado. Por eso, de repente, ciertas situaciones como realizar una venta o subir contenido a redes sociales nos producen miedo, porque tenemos una interpretación que vivimos en nuestro pasado. Pero al final son neutras las acciones. Y lo que te permite el dejar ir es liberarte de esa percepción limitada que estás teniendo con respecto a esa acción que te impide dar lo máximo de ti. Así que el dejar ir, la rendición o la entrega, da igual cómo se le llame, aceptación incondicional, lo que está haciendo en realidad es apartar esos obstáculos, esas vibraciones densas, que precisamente están haciendo que proyectes una realidad de escasez. Y por lo tanto, en el momento que tú te liberas de eso, vas a empezar a conectar con vibraciones elevadas que están conectadas con la abundancia, con esa parte superior de nuestra mente llamada espíritu, que te va a permitir atraer todo aquello con más facilidad, todo aquello que quieres con más facilidad, esos objetivos que te propones. Así que esa es la intención, es trabajar desde la verdadera causa, desde el ABC junto. Y a partir de ahí la secuencia y el mundo de los efectos empezará a transformarse de manera espontánea. Así que dicho esto, voy a seguir subiendo contenido en el canal hablando de cómo liberarte de esos bloqueos inconscientes que te impiden rentabilizar tu negocio, para que así puedas tener las herramientas que te permitan impulsarte y empezar a vivir esa vida que quieres. Suscríbete si quieres recibir las notificaciones de que voy subiendo más contenido y recuerda que tienes el link en el enlace si quieres agendar una llamada 1 a 1 para identificar esos bloqueos. Dicho esto, familia, gracias por estar aquí y nos vemos en los siguientes vídeos.